corazón humilde nunca ha rechazado Dios, aún más cuando hay sinceridad, aunque haya dolor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me concede de poder compartir con ustedes su palabra. Y lo vamos a hacer con el tema manteniendo mi acuerdo con mi familia. Y voy a dar lectura en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 19, desde el versículo 3 hasta el 7. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Las demandas y el costo de los compromisos a veces son muy grandes para las personas y que unida a la conveniencia personal le impiden al hombre poder cumplir ciertos acuerdos. ¿Qué es un acuerdo? Un acuerdo es un pacto o un convenio que realizan dos o más personas con la finalidad de crear un marco de ayuda, de cooperación mutua. El acuerdo entre estas personas y su cumplimiento traerá unidad, traerá armonía, traerá obediencia y sumisión. El desacuerdo, por el contrario, traerá entre aquellas personas discordia, división, rebeldía, doble ánimo. Cuando el Señor Jesús, en su ministerio, impartía enseñanzas que le iban a ayudar al hombre a cambiar su estilo de vida, muchos de los que le escucharon manifestaron sus desacuerdos por no cumplir ciertos compromisos que habían adquirido. Y uno de esos desacuerdos que manifestaban era el no poder cumplir con el compromiso del matrimonio. En Mateo 19, versículo 3 dice que uno de estos grupos que manifestaban no poder cumplir con su compromiso del matrimonio, se acercaron a Jesús para hacerle determinadas preguntas. Y este grupo fue el de los fariseos. Así lo dice aquí en el versículo 3. Dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole:
¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos pues consideraban que con las enseñanzas de Jesús les era difícil poder cumplir con su acuerdo matrimonial. Y la pregunta que hacían era si era legal delante de Dios y de los hombres repudiar a su mujer por cualquier causa. Lo que ellos querían saber era pues si había razones que legalmente a ellos les permitía disolver sus matrimonios. Pero el Señor Jesús responde con 3 principios bíblicos de que no era lícito, de que no está permitido al hombre por cualquier causa disolver su vínculo matrimonial. Y aquí él manifiesta el primer principio divino por el cual es necesario que en todos los tiempos el hombre mantenga su acuerdo matrimonial. Y él le responde, dice en el versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El Señor Jesús manifiesta que un matrimonio no puede ser disuelto por el hombre porque tiene un origen divino. Dios creó un hombre y una mujer. Él fue el creador de Adán y que ante la necesidad de Adán, Dios le creó para él una mujer llamada Eva. Y de igual manera, para Eva le creó un hombre llamado Adán. Fue el primer matrimonio. Dios podía haber creado 2 mujeres, o Dios podía haber creado 2 hombres, pero siendo Él el creador, hizo un hombre y una mujer para presentar la imagen de la perdurabilidad que tiene el matrimonio. Por lo tanto, el Señor Jesús le respondía a los fariseos con ese principio divino que no era lícito que ellos por cualquier razón disolvieran el matrimonio. Le da un segundo principio por el cual es necesario que los matrimonios superen cualquier crisis que sobrevenga con la finalidad
de mantener su acuerdo matrimonial. En el versículo 5 dice, y dijo, ¿quién lo dijo? El Señor Jesús. Por esto el hombre dejará padre, madre, y se unirá a su mujer. El Señor Jesús manifestaba que de todas las relaciones humanas, la perdurable es la del matrimonio. Muy por encima de la relación que se mantiene entre los padres y los hijos. Él dijo que cuando un hombre o una mujer decide contraer matrimonio, es el momento que se deja de convivir con los padres, porque el matrimonio da inicio a un nuevo hogar, a una nueva familia. El Señor Jesús dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, y dice, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino una sola. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El elemento básico en el matrimonio es el pacto, es el acuerdo que realiza un hombre y una mujer delante de Dios. Ambos llegan a un acuerdo. Y Dios los une para hacer una sola carne. Ese pacto que un hombre y una mujer realizan delante de Dios es lo que les permite tener una unidad física. Y esa unidad física los conlleva a estar de acuerdo en muchos aspectos. Ese acuerdo, ese pacto, ese compromiso que adquiere este hombre y esta mujer es la unión que Dios hace de convertirlos en una sola carne. Dios los une. Así lo establece aquí, este principio divino, ¿verdad? Dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó. Ahí está la enseñanza de Jesús. ¿Por qué debemos mantener nuestro acuerdo matrimonial? ¿Por qué debemos de mantener ese acuerdo con nuestra familia? Porque hemos sido unidos, nosotros lo decidimos, ¿ya? Y Dios consagró esa unión. Dice, lo que Dios unió. El matrimonio
dice la palabra, es hasta que la muerte separe. No hay una circunstancia mayor que pueda influenciar para que el hombre y la mujer no pueda cumplir este acuerdo. Cuando esa unión física se disuelve, el hombre está separando lo que Dios unió. ¿Y qué nos dice aquí la palabra? Dice, ¿verdad? Versículo 6, así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe, dice el hombre. No podemos ir en contra del principio divino de Dios. No podemos estar en desacuerdo con esta enseñanza que Jesús nos ha dejado. El por qué no se debe de romper ese acuerdo que se hizo poniendo como testigo a Dios y también a los hombres. La Biblia dice que toda desobediencia del hombre es pecado. Y no podemos decir que amamos a Dios. No podemos decir que amamos a Jesús, que mantenemos una relación con Él, si estamos en desacuerdo con su palabra. Y es esta palabra, es esta enseñanza dada por Jesús a los fariseos que ha quedado plasmada para nosotros los creyentes y para usted también, amigo que me escucha. Porque sea por la religión que usted se haya casado, usted hizo un compromiso delante de Dios. Y no cumplir con este mandato de Dios es desobediencia, es estar en rebeldía con Dios, es producir una división, es producir discordia. A eso conlleva el estar en desacuerdo con esta enseñanza de Dios. Y ellos dijeron, ante esta enseñanza que les daba Jesús con estos 3 principios, por el cual no era lícito repudiar a una mujer, ellos le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y en el versículo 8 el Señor le responde, por la dureza de vuestro corazón. Una de las consecuencias de esta pandemia no solamente ha sido ocasionar muerte, crisis económica, sino también ha producido una decadencia en los matrimonios. Ha causado destrucción. La convivencia de todo este tiempo
donde ha llevado a conocernos, a tratarnos más, ha llevado a muchos matrimonios a disolverse. Y da mucha pena de que hayan terminado en divisiones, en discordias, en rebeldía. Pero yo quiero decirte en esta noche, hermano o amigo que me escuchas, si tu matrimonio está sufriendo una crisis, el Señor te recuerda en esta noche que debes de buscar de su ayuda para poder superar esa crisis por la cual está atravesando tu matrimonio. Él puede restaurártelo. Él puede hacer que renazca tal vez esa falta de amor que ya no existe. Él puede ayudarte a unir, porque hubieron tal vez muchos factores que te han dividido, que te han separado como pareja. Porque no es lícito delante de Dios el repudiar a una mujer. No es lícito separar lo que Dios ha unido. No es lícito separar esa unión que Dios hizo. También el desacuerdo en el matrimonio conlleva a no cumplir como padres el acuerdo que hemos asumido también delante de Dios. Y ahí mismo yo quiero brevemente leer en el versículo 13 de Mateo 19, dice: entonces le fueron representados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Los discípulos de Jesús trataron de impedir que los niños se acercaran a Jesús para que sean bendecidos, puesto que ellos consideraban que los niños no eran tan importantes para el Señor Jesús, que había cosas mucho más importantes que el Señor tenía que hacer. Pero el Señor les da una enseñanza a sus discípulos y a nosotros de cuán grande es el interés que Él tiene en los niños, en los hijos de cada matrimonio. Y Él reprocha a los discípulos diciéndoles, ¿no? ¿Verdad? Dejad a los niños venir a mí y no le impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Tus hijos, hermanos, amigos, son muy importantes para Dios. Dios está interesado en la vida de ellos. Y es por eso que Dios le ha dado la gran responsabilidad al padre, a la madre, de ser los instructores espirituales de sus hijos. El Señor Jesús está muy deseoso del presente y del futuro
de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros nietos. Él anhela recibirlos, Él anhela amarlos, Él anhela bendecirlos. No hay crisis económica, no hay situación difícil, hermano y amigo, que pueda impedir que tú cumplas con tu acuerdo, con tu compromiso de cuidar a esos pequeños que Dios te ha dado. A nosotros como creyentes, Dios nos ha concedido la bendición de presentar a nuestros hijos. Y cuando los presentamos, adquirimos el compromiso de velar, de cuidar de ellos. Por eso en esta noche el Señor nos recuerda que debemos mantener ese acuerdo de cuidar de nuestros hijos. Yo quiero terminar diciéndote, hermano, que Dios conoce las deficiencias que hay en nuestras relaciones humanas y sobre todo en el matrimonio. Dios las conoce. Y Él ha abierto una puerta, una oportunidad de que si en este tiempo tu matrimonio está pasando por una crisis, el Señor te dice en esta noche que Él es tu ayudador, que Él puede hacer florecer nuevamente en tu matrimonio todo aquello que se ha muerto, que se ha marchitado. Que Él puede ayudarte y darte los recursos que necesitas para reconstruir tu matrimonio. Y ese recurso que el Señor te ofrece en esta noche es que comiences a impartir perdón, a perdonarnos mutuamente, pensando que no podemos destruir ni separar lo que Dios ha unido. Que no podemos permitir que la disolución de esa unión física que nos llevó a adquirir muchos acuerdos afecte la vida de nuestros niños. Una de las marcas de nosotros los creyentes es la de que cumplimos como seguidores de Cristo con nuestros compromisos, con Dios, con la familia, en el trabajo, en la comunidad. El Señor Jesucristo, Él es tu mejor consejero. Él te ofrece dirección. Él te ofrece sus enseñanzas para que puedas corregir y comenzar un nuevo estilo de vida. Amigo que me escuchas, acepta a Jesucristo como el fundamento de tu matrimonio, de tu familia. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Un matrimonio sólido
se perpetúa solamente cuando Cristo es el centro de la vida del hombre, de la mujer, del hogar, de la familia. Recibe a Cristo, que en sus manos está reconstruir todo lo que tus manos han derribado. Bendiciones, amados hermanos. Un corazón humilde nunca ha rechazado Dios. Aún más cuando hay sinceridad, aunque haya dolor.